cuando se tiene una edad media, peor aún cuando uno es un joven. No estamos preparados para enfrentar la muerte. Y más aún cuando dicha muerte es prematura, cuando nadie pensaba en esas situaciones, cuando nadie ni siquiera se le cruzaba por la cabeza un mal pensamiento de muerte, y de pronto llega esa muerte prematura. Pero, faltando pocos días para morir, menos de una semana, nuestro Señor Jesucristo utiliza su tiempo, utiliza su energía para seguir manifestando sus enseñanzas al pueblo, a sus detractores, a sus discípulos y también a sus apóstoles, del círculo más cercano a él. En los dos primeros casos, al pueblo y a sus detractores, ¿qué les dice? ¿Qué les dice en esa última semana? En esos últimos días de vida. Jesús les sigue hablando por medio de parábolas. Y a sus detractores los confronta fuertemente. Y ellos, con una actitud hostil hacia Jesús, no dejan escapar la más mínima oportunidad para buscar un pretexto para acusarlo ante las autoridades y lograr su sentencia condenatoria y su muerte. Pero con sus discípulos las cosas son diferentes, ya que en estos últimos días de vida utiliza su tiempo para pasar más con ellos. Ya evitaba pasar más con la masa, con la gente, con el pueblo, y quería estar más separado con sus discípulos. Más tiempo con ellos para enseñarle cosas muy importantes que marcarían sus vidas, sus futuros ministerios y el llamado a predicar el evangelio a todo el pueblo judío y posteriormente a los no judíos, esto es a los gentiles. Es así que en los evangelios sinópticos nos narran las palabras muy importantes que Jesús expresó a pocos días de morir. Y para nuestra sorpresa, las palabras de Cristo se centran en un elemento que es el más difícil dentro de lo que es el estudio de la teología, que es el estudio de las profecías de los últimos tiempos. Jesús utiliza su tiempo, su energía, todo para expresarles y contarles y hablarles sobre su segunda venida, sobre los acontecimientos que vendrán, sobre la destrucción del templo, sobre las cosas y las señales que deberán manifestarse antes del cumplimiento de su venida. En cambio, el Evangelio de Juan, ahí se puede ver la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ya no faltando 7 días, sino faltando apenas pocas horas. ¿Y qué les enseña? Les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. También les dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Les habla de la persecución que recibirán los creyentes, del odio que el mundo tendrá hacia los creyentes en el Señor. También les expresa sobre la venida del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en su vida y en el mundo, convenciendo al mundo de pecado, justicia y juicio. Y así otras cosas más que están expresadas en el Evangelio de Juan. Y por último, en el Evangelio de Juan, la maravillosa oración intercesora por todos sus discípulos y por todos los que habríamos de creer por medio de su testimonio. En este contexto, en el contexto de Juan y en el contexto que nos narran los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, en ese contexto nos dice que en esos días críticos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, se acercaron con una actitud hostil, grosera, atrevida, un grupo de fariseos para preguntarle sobre la venida del reino de Dios. A Jesús varias veces le habían escuchado hablar sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios, y habían visto un montón de veces cómo Jesús había sanado a muchas personas, cómo había sacado espíritus inmundos y había hecho cosas maravillosas. Pero ese día en especial, un grupo de fariseos
se acerca y le preguntan directamente y le dicen: dinos cómo y cuándo se manifestará el reino de los cielos, de qué manera se manifestará el reino de los cielos. Lastimosamente, las diferentes versiones de la Biblia pierden o no transmiten la idea del evangelista Lucas. Y era la idea del evangelista Lucas la de exponer la actitud y la conducta hostil, agresiva hacia Jesús de los fariseos. En Lucas capítulo 17, versículo 20, ¿cómo les contesta el Señor Jesucristo a las personas que les preguntan sobre el advenimiento del reino de Dios? Miren lo que dice aquí, Lucas 17, del 20 al 37, pero principalmente el versículo 20. Dice así: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está allá, porque el reino de los cielos ya está entre ustedes. El reino de Dios no vendrá con advertencia, dice la Reina Valeria. Según un autor cristiano llamado Geldenius, el verbo del que proviene la palabra advertencia se usa en el Nuevo Testamento y en la versión de los 70, la Septuaginta, como una observación hostil. A la pregunta hostil y a la actitud hostil que estaban teniendo los fariseos, Jesús les dice: no esperen ninguna señal visible. No esperen nada de eso, porque simple y llanamente el reino de los cielos no vendrá de esa manera. ¿Qué les dice más adelante en los otros versículos de Lucas 17 el Señor? Dice así: entonces dijo a sus discípulos: se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán: miren, allí está el Hijo del Hombre, o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día, cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco, en este caso en su arca, y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Jesús les contestó: así como los buitres cuando se juntan indica que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. ¿Qué sucede aquí? La actitud hostil de los gentiles, de los fariseos, era, además de ser hostil, era prepotente. Era una actitud dudosa, carente de expectativas y de fe, ya que esta actitud les llevó a ser incapaces de discernir quién era el que estaba ahí, cómo Dios había manifestado su presencia a través de su Hijo Jesucristo, y ha manifestado en medio de ellos. Por eso Jesús les dice: no va a ser a través de señales visibles, visuales del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Yo ya estoy con ustedes. Yo he hecho muchas cosas en el nombre de mi Padre.
y el poder de los cielos, el poder de este reino se ha manifestado. Así es que no esperen ninguna señal que sea visible para ustedes. La manifestación del reino en ese momento no era visible y no iba a ser visible. A Jesús en otra ocasión le demandaron señal para creer que él era el Mesías. Dijeron: Señor, haz algo, haz un milagro, haz alguna cosa para creer que tú eres el Mesías. ¿Y qué les dijo Jesús? Que él no iba a hacer ninguna señal, que la única señal que iba a tener esta generación perversa era la señal del profeta Jonás, que había pasado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Ahora ya no vienen con una señal milagrosa. Ahora Jesús le piden, le demandan que manifieste el reino de los cielos. Que físicamente, visiblemente haga eso para poder creer. No le hicieron caer a la primera, lo intentaron la segunda, la tercera, les falló, ahora vienen y les dicen: no quieres hacer ninguna señal, entonces permite que nosotros visualicemos, veamos con nuestros ojos la manifestación del reino de Dios que tú tanto predicas, que tú tanto hablas. Haz eso para creer en ti. Pero ¿qué hace Cristo? Cristo no da paso a esa situación. Y les dice: acuérdense de las sanidades, de los prodigios, de los milagros, de las señales que yo he hecho, de las enseñanzas que he hecho con autoridad hacia ustedes y hacia todo el pueblo. Y lo mismo les advierto, harán mis seguidores cuando venga el Espíritu Santo. Y ellos también harán en mi nombre sanidades, milagros, prodigios, y hablarán en mi nombre. Ahí se darán cuenta que el reino de los cielos se ha manifestado y está entre ustedes. Pero como ellos estaban ciegos, sordos, mudos, no entendían por qué. Porque no querían sencillamente creer en el enviado de Dios. Jesús les dice eso. De acuerdo al relato de los evangelios y a los otros escritos no cristianos de la época anterior y posterior, se puede ver cuál era la idea de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley y de las personas en general, de la gente en general, sobre el Mesías y sobre el reino mesiánico. El Mashiach o el HaMashiach, descendiente de David, vendría a gobernar desde Jerusalén. Los israelitas ya no estarían bajo el dominio de ningún poder extranjero. No más, se acabó, no más. Sino que el Mesías vendría a gobernar y a dar libertad a su pueblo, y desde Jerusalén se gobernaría el resto del mundo. Esa era la expectativa que tenían ¿quiénes? Los fariseos y la gente en general, lo mismo que los escribas. ¿Qué otra cosa más esperaban ellos en los tiempos de Cristo sobre el Mesías? Estaban esperando la manifestación de un Mesías victorioso. Es decir, de un experto en la ley de Moisés que sepa pero de san a san la ley y la cumpla al pie de la letra. Y enseñe claramente la palabra del Antiguo Testamento, el Tanakh. También esperaban un gran líder político, un gran estratega militar, un extraordinario y carismático ser humano que mueva a masas, que conmueva a masas, que inspire al pueblo, que dirija al pueblo para lograr la victoria militar, la victoria política y social sobre todos los pueblos que se han opuesto a los judíos, en especial el Imperio Romano. Eso es lo que buscaban, eso es lo que anhelaban ellos, eso es lo que habían entendido a través de las profecías bíblicas. Pero, ¿qué sucedió? Jesús vino a desarmar, a destruir, a acabar con esas ideas del Mesías y de su reino. ¿Y qué les dijo? Primero, el Hijo del Hombre será el siervo sufriente de Dios. ¿Será rechazado por esta generación o por esta raza? Será acusado, será golpeado, será burlado, será arrestado, será juzgado y además de eso será muerto. Pero también les dijo que él iba a resucitar de los muertos. Y además de resucitar de los muertos, iba a volver a su Padre, quien le envió. Y cuando sea el tiempo del cumplimiento de las cosas,
regresaría, ya no como el niño que vino por primera vez, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa fue la enseñanza que les dio a los fariseos, que vinieron con una actitud hostil a reprochar a Jesús y a demandarle ya no una señal, sino la manifestación del reino de Dios. Pero ¿cuál es la enseñanza a los discípulos? ¿Qué dice la Reina Valera? Dice, no volverán a ver los días del Hijo del Hombre. La Nueva Traducción Viviente, en el versículo 22 dice, desearán ver cuando el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. La venida del Hijo del Hombre no será espiritual, no será a escondidas. No solamente ciertas personas, definidas personas muy preparadas, muy ungidas, muy especiales, verán ese retorno, sentirán ese retorno. No. De acuerdo al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, el retorno de Cristo será visible para todos, para creyentes y para no creyentes. No será un evento que pase desapercibido para sus escogidos y para el mundo. No será un evento único para la iglesia, no. Por esa razón, ¿qué hace Jesús? Lo compara con la acción del relámpago cuando aparece en los cielos e ilumina la tierra y es visible para todos. ¿Qué sucede cuando un relámpago aparece en los cielos en plena tormenta? Se ve el resplandor y cómo se ve eso también aquí en la tierra. Va a ser visible para todos. No a escondidas, no en silencio, sino todos, creyentes y no creyentes, crédulos e incrédulos, verán la señal del Hijo del Hombre antes de que venga. Este evento será único, irrepetible, impresionante, maravilloso y a la vez terrorífico para la gran mayoría de las personas que no se salvarán. Pero para el pueblo de Dios ese acontecimiento será maravilloso, porque al fin llegaremos a ser como nuestro Señor Jesucristo es. ¿Qué hace Jesús en estos versículos? Jesús hace una comparación con los dos relatos del Antiguo Testamento. La época cuando Él regresará lo compara con la época ¿de quién? De Noé y con la época de Lot. Hay muchas personas, hay muchos hermanos en la fe que han interpretado y han tratado de hacernos ver que la conducta de la gente de la época de Lot será similar a la conducta de la gente en los tiempos antes de la venida de Cristo. Y lo mismo, la conducta de la gente de los tiempos de Noé, muy similar a la conducta de los tiempos antes de la venida de Cristo. Pero si nosotros leemos detenidamente lo que nos dicen las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que las cosas no son así. Son ejemplos para resaltar algo. La venida inminente, cuando todas las señales están presentes. Pero veamos, por favor, qué pasó con estos dos eventos del Antiguo Testamento. En los dos eventos hay juicio de Dios, el primero hacia la humanidad entera y el segundo hacia las ciudades pecadoras. Este caso es Sodoma y Gomorra, en donde todos, absolutamente todos, fueron destruidos, fueron aniquilados, excepto un puñado de seres humanos. En el primer caso, ¿cuántos se salvaron de la destrucción completa? 8 hermanos. Noé y su familia. Noé, sus 3 hijos, las 3 esposas de sus hijos y la esposa de Noé. En total 8 personas. El resto de gente pereció en el diluvio. Y en el segundo caso, toda esa zona geográfica donde estaba Sodoma y Gomorra es destruida y apenas tenían que salvarse 3, pero llegan a salvarse solamente 3. 4 tenían que salvarse, llegan a salvarse solamente 3. Lot y sus 2 hijas. Hay una situación que me llama la atención en estos dos casos. En el primero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con Noé y el arca? Dios hace que ellos entren al arca. ¿Para qué? Para salvarse. ¿Por qué? Porque la intención de Dios era repoblar la tierra con Noé y sus descendientes.
Es decir, ellos no tenían que ser sacados del mundo, no tenían que ser sacados de la creación y después puestos nuevamente. Tenían que permanecer en la creación de Dios, en este caso en la tierra, pero resguardados, guardados, protegidos en esa arca. Que por cierto, la expresión que se utiliza, arca, aparece solamente 2 veces. Aquí en el relato de Noé y en la de Moisés. Y la expresión hebrea para arca da a entender una embarcación que no tiene ni remos ni timón. Es decir, que dependía 100% de la dirección, de la protección y de la cobertura de Dios. Tanto a Noé como a Moisés. Y los dos salvándose del agua. Y el otro caso, entonces al uno le meten el arca para salvarle. Y en el otro caso, en el segundo ejemplo, es Lot. Lot, ¿qué hace? Lo saca de esa región, pero no lo saca del mundo. No lo aparta del mundo, no lo saca de la creación y después lo vuelve a insertar. No, sencillamente le saca de esa región geográfica a un lugar donde él iba a estar seguro con sus hijas. Al uno le ingresa, al otro le saca. Pero ¿qué nos dice el relato de Noé que está en Génesis 5, del capítulo 5 al capítulo 9? Dice que la tierra estaba llena de corrupción, violencia, maldad, iniquidad a causa del ser humano, por el pecado del ser humano. El ser humano en pensamiento y en acción eran continuos hacia el mal, dice el relato del libro de Génesis. En cambio, Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Este héroe de la fe ante Dios era una persona justa, intachable y caminaba íntimamente con Dios. ¿Y qué decide? Dios decide salvar a Noé y a su familia. Dios ordena a Noé hacer un arca. ¿Para qué? Para que entre él, su familia y todos los animales en parejas, y las aves de igual forma, y los animales puros que servirían para el sacrificio, pareja de 7. Dios anuncia a Noé o a Noach que el juicio sobre la tierra vendrá y que la destrucción es inminente y que solamente él y su familia se salvarán. ¿Y qué palabra utiliza el autor del libro de Génesis? Utiliza la palabra cataclismo. Cataclismo se traduce como diluvio. Entonces Dios le estaba diciendo a Noé, va a venir un cataclismo, voy a utilizar la naturaleza para arrasar y para destruir toda la tierra y todos los habitantes, y solo tú y tu familia se salvarán, y los animales que estén contigo. En 1 de Pedro 3:20 nos dicen que Noach o Noé obedece en todo y construye el arca. En 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 5 nos dice Pedro que Noach anunció, es decir, que él habló a la gente de su época del juicio que se venía. ¿Por qué? Porque Dios le había anunciado eso. Pero ¿qué sucedió? Las personas no lo oyeron. Y posiblemente le habrán dicho, este hombre está loco, es un torpe, es un mentiroso, es un exagerado, es un falso. Mira, si todas las cosas como están, es maravillosa la creación de Dios, es bellísima la creación de Dios. Cada vez nos asombramos más con las obras de Dios, de lo que ha hecho aquí en la tierra y lo que está hecho en los cielos. ¿Cómo va a ser posible que este hombre venga y nos diga esto? Pero Noach pronunció que el juicio se venía. Todos no le creyeron y solamente él fue sacado por Dios, puesto en el arca para salvarse. El diluvio comienza 7 días después de que Noé o Noach entra al arca, y su familia y sus animales ingresan a ese lugar y permanecen ahí 7 días. ¿Qué habrán dicho las personas que estaban ahí? Este loco, ¿qué está haciendo? Se mete a esa arca gigantesca. 7 días y no pasa nada, los cielos están completamente abiertos, no hay ni una sola nube, no pasa nada. Y este hombre tiene esa actitud. ¿Cuántos se burlarían de él? ¿Cuántos menospreciarían su presencia y sus palabras? Pero los evangelistas Mateo y Lucas nos dan a entender que todas las personas que vieron, oyeron
y le vieron trabajar en las obras que él estaba haciendo del arca, no le creyeron, no les importó lo que él decía y hacía. Siguieron viviendo como que nada pasaba. Siguieron viviendo su día a día. Y cuando el juicio de Dios se desató, llegó, los alcanzó, se dieron cuenta, pero ya era muy tarde. Comenzaron a ver que comenzó a llover fuertemente, que las aguas que están debajo de la tierra también estallaron y salieron volando hacia los cielos. Comenzaron a ver que las cosas se comenzaban a inundar. ¿Qué es lo que hubiera hecho usted? Comenzar a salvar las cosas materiales, tratar de salvar las cositas que tiene en casa, sus propiedades, sus animalitos. Pero después, al ver que las cosas iban incrementándose y el juicio iba siendo cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte, ya no trataba de salvar lo material, trataba de salvar su pellejo. Y eso es lo que les pasaba a ellos. Y después muchos ya no podían salvar su pellejo, sino que iban muriendo hasta que desaparecieron todos los animales y todos los seres humanos. No quisieron oír y el juicio les llegó. Ahora veamos el ejemplo de Lot, que utiliza Lucas en su evangelio. Está en Génesis capítulo 18 y capítulo 19. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace el relator del libro de Génesis? Dice que Dios anuncia a Abraham la destrucción de Sodoma y de Gomorra. ¿Y qué hace Abraham? Intercede por ellos. Comienza a hablar con Dios. Señor, ¿cómo va a ser justo tú que eres tan santo, que vas a destruir al justo con el injusto? Si hubiera 50 personas, Señor, no destruya Sodoma y Gomorra. Y le dice, ok, si hay 50 no destruye. Después se baja a 45 y después a 40, a 30 y sigue bajando y bajando. La idea del relator bíblico es que no había un justo, ni aún uno, como le expresa posteriormente el libro de los Salmos. Y toma eso Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Y qué sucede? Dios le dice, no, va a ser destruido porque el clamor de su maldad ha llegado hasta mí y yo bajo a destruir a esta región. ¿Y quiénes van? Van ángeles a destruir a toda esa región, pero van en busca de ¿quién? De Lot, debido a la intercesión de Abraham. Y van a la casa de Lot, Lot los recibe y les explican, los seres o los mensajeros le explican que va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Esto escucha Lot, va y habla con sus yernos, con los esposos de sus hijas. Otras traducciones los ponen los novios. ¿Y qué sucede? Ellos no le creen. No le creen. Habla y no le creen. Se burlan y piensan que les está tomando el pelo su suegro. Lot también y su familia, de acuerdo al relato bíblico, no están convencidos de lo dicho por los mensajeros de Dios. ¿Cómo me dicen esto, otro? Pero el mundo sigue igual. El mundo no ha parado, el mundo está igualito. Hicimos una pausa, pero sigue todo. ¿Cómo va a ser posible que sea verdad lo que me están diciendo estos mensajeros de Dios? Se preguntaba Lot, porque eso da a entender el mensaje de Génesis. Llega a tal punto su incredulidad que se da en Lot, que los ángeles deciden tomar de la mano a Lot y a sus hijas y llevarles arrastrando, en pocas palabras. No vamos a esperar más que ustedes crean o no crean, o que otros quieran aceptar lo que ustedes están diciendo. No, les tomaron de las manos y les sacaron de esa región. Nuevamente se presenta la idea de que las personas en Sodoma y Gomorra vivían como querían, hacían lo que deseaban, todo marchaba igual, todo era normal para los habitantes de esa región. Nadie sospechaba nada, su modo de vida era el aceptado, su manera de ver y percibir la vida era lo normal, todo estaba tranquilo. Pero, como podemos acordarnos de la historia, las cosas no se dieron como pensó la mayoría, sino que el juicio de Dios se derramó sobre Sodoma y Gomorra, después de que Lot no solamente salió, sino que estuvo en un lugar seguro, en un pueblo pequeño. En los dos casos, todas las personas rechazan, no aceptan, no creen. No consideran que sus vidas estén en riesgo.
que sus vidas merezcan el castigo de Dios, que ellos estén haciendo lo malo ante los ojos de Dios. No, si yo soy buenito, el cielo no sería el cielo si yo no estoy ahí. No, jamás, jamás. ¿Cómo va a ser Dios eso? Este cuerpito, este pechito tiene que estar arriba y cuando ya esté yo ahí listo, ahí sí cualquier cosa. Pero antes no. Esa actitud tenía la gente tanto de los tiempos de Noé y de la gente en los tiempos de Lot. La gente no entendía cuál era el obrar de Dios, el carácter de Dios. Dios es enteramente y completamente santo. Tenía un concepto distorsionado de la divinidad. Tenía un concepto distorsionado de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es Dios. Para ellos posiblemente, y como es el día de hoy, Dios es chévere, Dios es bueno, Dios es buena nota, Dios es mi brother, Dios es el flaco que hace las notas que yo le pido. Y así sucesivamente. Pero cuando le hablas de santidad y que Dios aborrece el pecado, eso ya no les gusta. Como no les gustaba a los de Sodoma y Gomorra, como no les gustaba a los tiempos de Noé, el día de hoy es igualito. No aceptan y rechazan esas enseñanzas. Pero sí quieren oír que Dios es amor, que Dios es bondadoso, que Dios es el acolitador de todos. Pero no se dieron cuenta que el juicio de Dios no cayó sobre estas ciudades, Sodoma y Gomorra, hasta que ellos salieron y estuvieron seguros. No cayó hasta que Noé y su familia estuvieron ahí 7 días y después de eso vino el juicio de Dios. Lucas 17, versículo 30, en la Nueva Traducción Viviente dice así: sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Vuelvo y repito, yo utilizo esta traducción porque es un poquito más clara que la Reina Valera. Dice así: sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquí existen 2 elementos importantes en los ejemplos que Jesucristo utiliza, tanto de Noé como de Lot. La primera, la salvación de Dios hacia un grupo de humanos que no merecían su perdón. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios muy claramente dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay ni siquiera uno. Entonces, en estos 2 relatos vemos la salvación inmerecida que tuvo el ser humano, en este caso, un puñado de seres humanos. 8 en el primer caso, 3 en el segundo caso. ¿Y qué nos enseña esto? Que la salvación no depende de los actos, hechos y obras del ser humano, sino que la salvación depende de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, sino que esto es una acción del Dios Todopoderoso que manifiesta su poder para traer salvación a los que Él ha escogido. ¿Qué otra cosa más podemos ver que en esta primera lección? Dios es misericordioso con el que quiere ser misericordioso. En este caso con Noah y su familia, en este caso con Lot y sus hijas. Primera cosa, todo depende de Dios y Él es misericordioso con quien quiere ser misericordioso y compasivo con quien quiere compadecerse. El segundo elemento de estos 2 relatos, el juicio de Dios cae ¿sobre quién? Sobre el mundo pecador, sobre todos los humanos que huyen de Él. Dios viene por el norte, nosotros salimos corriendo hacia el sur. Dios viene por el este, nosotros salimos corriendo para el oeste. No queremos absolutamente nada que ver y saber de Dios. Esa es la característica del hombre, huir de Dios, alejarse de Dios. Acuérdense que hizo Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, cuando estuvieron ahí y pecaron. Se escondieron, no querían estar ante la presencia de Dios por la vergüenza que sentían. En el comentario de Berkeley dice así: aquí hay una advertencia. El haber estado cerca de una persona fiel al Señor no es garantía de salvación. Nadie puede librar a su hermano, a su papá, a su mamá, a sus hijos por su fe. La salvación es individual, no es colectiva. La salvación es individual.
Y yo añadiría, no por haberte congregado en una iglesia cristiana te hace un verdadero hijo de Dios. Puedes ser un cristiano nominal, pero nunca un cristiano verdadero, que permitió que el poder del Espíritu Santo transforme tu vida. Todos hemos vivido, experimentado que solo por un tiempo nos bloqueamos. ¿Qué sucede? Vivimos situaciones duras y difíciles en la vida, nos bloqueamos, tenemos temor, nos paralizamos, pero después nos adaptamos a las nuevas circunstancias, a las nuevas realidades y seguimos adelante. Y decimos, el mundo no se ha detenido, hay que seguir adelante. Ya, ¿para qué regresar a ver atrás? No tiene sentido, sigamos adelante. No se ha acabado el mundo, no se ha parado el mundo, no es el fin. Y seguimos, tenemos la capacidad de ¿qué? De adaptación, eso somos, seres que nos adaptamos a nuevas realidades. Y por eso decimos, sigamos. Por eso el Señor Jesucristo expresa, así como fue en tiempos de Lot, así como fue en tiempos de Noé, viendo esas cosas, sabiendo lo que estaban escuchando, percibiendo lo que se estaba dando, no entendieron. ¿Y qué pasaba? La gente se casaba, se daba en casamientos, seguía con sus negocios, seguía con sus actividades diarias, seguía siendo la normalidad del día a día. Con normalidades, con guerras, con conflictos, con situaciones difíciles, con plagas, con pestes, sí, pero normalidad al fin y al cabo, sí, nos adaptamos a esas cosas y seguimos. Pero, para que quede más clara la elección, nuestro Señor Jesucristo utiliza otro elemento más para dar énfasis a su enseñanza. ¿Y cuál es este? Lo que está en Mateo 24, del 32 al 34, en la versión Reina Valera dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y lo mismo, Lucas 21, del 21 en adelante. Lucas 21, del versículo 29 al versículo 33, dice así: también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor toma un ejemplo muy práctico, muy sencillo, muy gráfico, muy fácil de asimilar para todos sus discípulos, para los apóstoles. ¿Qué sucede? En Israel hay dos, ¿cómo se llama? Invierno-verano. Estaciones, dos estaciones, invierno y verano. Y dice que cuando el verano, el Señor Jesucristo toma, cuando el verano se acerca, ¿qué sucede con las plantas? ¿Qué sucede con la higuera? La rama está tierna y comienza ¿qué? Comienzan a aparecer las nuevas hojas. Está cogiendo el ejemplo de la naturaleza, muy entendido para todos, muy claro para todas las personas que le estaban escuchando, en este caso sus seguidores. Y les dice, cuando vean que todas estas cosas, todas las señales que él les había indicado anteriormente en el Evangelio de Mateo, lo mismo en Marcos y en el versículo 21 de Lucas, dice, cuando vean todas las señales indicadas, es inminente el retorno mío. No cuando esté un 50 o un 60% de señales llegará el Hijo del Hombre, no. No cuando se dé un 80 o un 95% de dichas señales, no. Cuando todo esté presente y se haya dado y se esté dando dichas señales, Jesús estará a las puertas y su llegada es inminente. Pero, ¿cuáles serán esas señales? Ya que en Mateo vimos que a Jesús le hicieron 3 interrogantes.
¿Qué interrogantes le hicieron a Jesús? La primera, ¿qué señal nos indicará la destrucción del templo de Jerusalén? La segunda pregunta que le hicieron dentro de una sola pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué nos señalará o nos indicará tu venida? Y la tercera pregunta que le hacen, ¿qué nos indicará el fin del siglo? ¿Cómo discernir y cómo sacar la destrucción de Jerusalén, la venida del Hijo del Hombre y el fin de la historia, el fin de los tiempos? Vimos que las señales para la destrucción del templo y la persecución de la iglesia se cumplieron en el primer siglo, hermanos, y más específicamente en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron, aplastaron, arrasaron la revuelta judía y destruyeron el lugar más santo para ellos, el templo en Jerusalén. Por otra parte, el Señor indicó que habría varias señales que indicarían que los dolores de parto se habrían iniciado, es decir, los inicios del dolor de parto. ¿Cuáles eran? Guerras, rumores de guerras, terremotos, convulsiones sociales, señales en la naturaleza. En resumen, dolor sobre dolor, sufrimiento sobre sufrimiento en varias partes del mundo, caos en la sociedad. Eso nos estaba diciendo, que era el inicio de dolores. Pero, a pesar de ello, la gente, dice nuestro Señor Jesucristo, seguirá viviendo como que no pasa nada. El dolor, el sufrimiento de otros no es mi dolor, a mí no me afecta. Lo que sucede en otros países, sí, estamos viviendo aquí en la misma región y estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, con tal que no le pase al país, ¿qué me importa? Allá ellos verán cómo salen de esa situación, ellos se buscaron eso, dicen algunos. Ver lo que está pasando en Siria, ves lo que está pasando en otros lugares, no nos duele. Hay dolor y dolor, dolor, sufrimiento y sufrimiento, y no nos ponemos en nuestra cabeza y nos ponemos un momentito en el zapato de ellos. Y entender que esas cosas van en forma progresiva y van aumentando. Muchos han indicado que la higuera representa al pueblo de Israel. Y es así, hermanos. En el Antiguo Testamento se relaciona la higuera con el pueblo de Israel. Pero muchos de ellos han expresado que cuando Israel vuelva a ser nación, estaría indicando que el verano está cerca y que esa generación sería la que vería el retorno de Cristo. Y para ellos, una generación más o menos es de 70 años. Esa es la postura que han tomado muchos, la gran mayoría de cristianos de la cristiandad. En cambio, otro grupo de cristianos dicen que no, que una generación más o menos, una generación bíblica es de 40 años. Otros le ponen hasta de 30 años. En resumen, dicen, con el nacimiento de Israel como nación en 1948, se debería contabilizar 70 años y entender que dicha generación será la que vea la venida del Mesías. Otros varían esa interpretación y dicen que no es así, no es desde 1948, desde el día que fue declarado la independencia del Estado de Israel, sino cuando Israel tomó posesión de una parte de Jerusalén occidental, que desde ahí se debe contabilizar y que esa generación será la que verá el retorno de Cristo. Otros, en cambio, han dicho, cuando todas las señales están presentes, esa será la generación que verá el retorno de Cristo. Todos, esa generación, no me importa lo que pasa en Israel, no me importa lo que pasa en la tierra prometida, simple y llanamente, si vemos eso, esa generación verá el retorno de Cristo. Pero yo les hago una pregunta y también me hice esa pregunta. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Nuevamente vemos otro caso que las diferentes versiones de la Biblia no expresan con claridad la idea expresada en el idioma original, en este caso
en el griego, no expresa. Se pierden en la traducción lastimosamente. ¿Por qué les digo esto? La palabra generación en griego es genea, que puede traducirse como generación, como edad, carrera, familia, nación y también hombres de la misma estirpe. Y la versión en arameo, la versión peshita, en arameo debemos acordarnos que nuestro Señor Jesucristo hablaba en arameo, no hablaba en hebreo. El hebreo era el idioma del templo y de la sinagoga para expresar y enseñar al pueblo la palabra de Dios. Sí, Jesús también sabía el griego koiné, el griego común de la gente, también hablaba eso. Pero no, sus enseñanzas a la gente común y corriente y a los fariseos, cuando no estaba en el templo, era en el idioma arameo. Y en el idioma arameo, en la versión peshita, este versículo 34 se nos traduce así. Dice así: en verdad les digo que esta raza no pasará hasta que todo esto acontezca. Les repito, como dice la versión peshita, la versión en arameo. En verdad les digo que esta raza no pasará hasta que todo esto acontezca. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La versión en arameo, la versión peshita, como les dije, habla de raza, no de generación. Y la palabra raza en arameo es shaberta, que puede traducirse como raza, familia, nación y también generación. Pero tiene una implicación, la implicación primera, que es raza. Y al parecer, lo que está más de acuerdo, lo más cercano a la idea de los evangelios, es la traducción no de generación, sino de raza. Es decir, hombres de la misma estirpe, de la misma sangre, gente que proviene de un mismo parentesco. Es decir, que Jesús les dijo: en verdad les digo que la raza judía o la estirpe judía no dejará de existir o no desaparecerá hasta que vean venir al Mesías de retorno. Ojo, la historia de la humanidad nos ha señalado más de una vez cómo han desaparecido pueblos desde la antigüedad, ciudades y razas enteras, hermanos. Como por ejemplo, hay varias civilizaciones antiguas que desaparecieron y no quedó un solo rastro de ellos, de sus habitantes: los olmecas, los nabateos, los micénicos, los cucuteni, los del Valle del Indo, los de la civilización de la isla de Pascua, los de Cataloyuc, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos desaparecieron, dejaron de existir, no hay rastros de ellos, no hay ni un solo descendiente de ellos el día de hoy. No, hermanos, no hay solo uno. Pero los judíos, a pesar de haber sido perseguidos, asesinados, dispersados, se han mantenido como un pueblo hasta el día de hoy. Y más aún cuando llegaron a ser nación en 1948. Todo porque Dios hacía lo que Él había dispuesto desde antes, desde mucho tiempo antes, y que reveló a los profetas. Que se cumpliría el propósito profético y sus palabras en el pueblo judío. Por esa razón el pueblo judío no ha desaparecido. Por eso el pueblo judío tiene mucho que ver en los acontecimientos de los últimos tiempos. Muchos pueblos, muchos reinos, muchas naciones, muchas civilizaciones que han estado sobre la tierra han desaparecido por acciones humanas a través de guerras, de genocidios, de masacres, a través también de acciones de la naturaleza como erupciones volcánicas, terremotos, o a veces la unión de las dos cosas. Pero debido a la acción directa de Dios a favor del pueblo judío, ellos permanecerán y verán el retorno de Cristo y dirán ese día lo que Cristo expresó en Lucas 13 del 34 al 35 y lo mismo en Mateo 23 del 37 al 39. ¿Qué dijeron ahí? Leamos por favor Lucas 13, por favor. Lucas 13 del 34
al 35. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo referencia a las palabras del Salmo 118, a las palabras proféticas del Salmo 118 sobre lo que Jesús haría en su primera venida y en su segunda venida. En resumen, las señales que necesariamente deberán estar presentes antes de que el Hijo del Hombre vuelva, ¿cuáles eran? De acuerdo a lo que hemos visto en estas semanas. Primero, período de dominio de los gentiles sobre Jerusalén. Es decir, que necesariamente Jerusalén tenía que ser destruida y caer en manos de los gentiles, y durar todo un periodo de tiempo en manos gentiles, Jerusalén. Segundo, la predicación del Evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones. Eso está por cumplirse, hermanos. Tercero, aumento impresionante del engaño religioso por medio de falsos ungidos, falsos profetas y falsos mesías. Cuarto, persecución creciente a la iglesia en muchas partes del mundo. Yo les indicaba que hay 50 países de una lista con extremada persecución, alta persecución y persecución media. 50 países. Hay más de 260 millones de cristianos en el mundo que están siendo perseguidos por su fe. ¿Qué otra cosa más? Tenía que darse la existencia del Estado judío. ¿Y todo con qué? Con el propósito que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a este pueblo. Tenía que darse. Y ante nuestros ojos, y en la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, se dio eso en el año de 1948. Era parte de las piezas del rompecabezas de los últimos tiempos, de las señales que habrían de venir y que están ya presentes en medio de nosotros. ¿Qué otra cosa más nos hablaba las señales en los evangelios? Guerras, guerras y más guerras y sus implicaciones. Implicaciones económicas, políticas, sociales, humanas. Es decir, muerte, sufrimiento, dolor, destrucción, migraciones, gobiernos autoritarios, masacres. También nos hablaba las señales de hambres, de hambrunas, de serios y problemas graves en la naturaleza. Y eso lastimosamente la semana anterior yo no les pude decir. Pero en el Evangelio de Lucas dice eso, que antes de la venida del Hijo del Hombre habrá señales netamente en la parte del mar. Y eso nos está indicando que va a haber una señal muy fuerte en la naturaleza que nos indicará que el retorno de Cristo está ya, que está a las puertas, que viene pronto. Si no me cree, lea el Evangelio de Lucas, la parte del capítulo 21, ahí dice claramente eso. ¿Qué más dice? Que habrá señales en los cielos, en la luna, en el sol y en las estrellas, haciendo entender que son los juicios de Dios, y que cuando todas esas cosas estén sucediendo y se hayan dado, y sean cada vez más intensas, entonces, solo entonces, verán la señal del Hijo del Hombre. ¿Para qué? Venir para sacar a su pueblo de los horrores que vendrán sobre la tierra. ¿Qué hizo con Lot? Le arrastró, le sacó a la fuerza, porque él tampoco estaba convencido del juicio que se venía sobre Sodoma y Gomorra. No se convencía y no quería, le gustaba ese lugar, le gustaba, había hecho su dinero, sus propiedades, tenía sus amigos, tenía todo ahí, no quería saber nada de ello. Él quería quedarse en la tierra porque la tierra es linda. Y todas las cosas que hay aquí son maravillosas. ¿Cómo desperdiciar eso? ¿Pero qué hizo? ¿No quieres irte, Lot? Vamos, te jalo y te arrastro y te llevo. Porque yo sé lo que se viene acá. Y es la destrucción. Jesús, cuando venga por segunda vez, viene a sacar de esa forma a la iglesia. Sí, muchos en la iglesia están cómodos y están tranquilos y dicen, todo sigue igual, todo sigue tranquilo, todo es normal y no pasa nada ni pasará nada. Pero las señales nos están indicando otras cosas, hermanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló de este tema,
en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dijo lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al versículo 18, dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 17 es la palabra arrebatados. Es la palabra griega arpagesometa, que proviene del griego arpazo. ¿Y qué significa arpazo? Significa arrebatar, arrastrar algo bruscamente por la fuerza. Es la acción de prender, de secuestrar o de quitar algo. Y este verbo se lo ha aplicado en Hechos 8:29, cuando Felipe fue arrebatado, sacado después del bautismo del eunuco. Cuando Pablo, por medio de un éxtasis que tuvo, fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo. Y también se habla de esta situación, de este verbo en Apocalipsis 12:5, cuando el niño que es nacido es arrebatado para el trono de Dios. Y en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Este verbo comunica que se ejerce una fuerza súbita, una fuerza que opera fuera de la voluntad del ser humano. El ser humano se hace un ser pasivo ante este evento, y el ser activo que actúa y hace todas las cosas es Dios. Y Él viene a arrebatar, a arrancar, a sacar de la tierra lo que es suyo, lo que le pertenece. Ese es el acontecimiento que Jesús está hablando en Lucas, en Mateo, en Marcos, sobre el arrebatamiento, que Él viene. Sí, ¿y cuándo viene? Cuando se den todas estas señales, cuando veas todas estas señales una tras otra, y se incrementen, se acrecienten, sé y debes entender que ese día está muy cercano, está llegando, cuando la iglesia sea llevada y el mundo recibe el juicio y el castigo de Dios por haber rechazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios llevando consigo a los que le pertenecen, porque son suyos, para que no vivan los horrores que pasará el mundo cuando el juicio de Dios se derrame. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 51 al 58, hermanos. ¿Qué dice ahí? Primera de Corintios. Leamos, por favor, brevemente por motivos de tiempo. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 al versículo 58. Dice aquí: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué les dice Pablo a los hermanos de Corintios? Igualmente les está hablando de la resurrección de los muertos, como dice en Primera de Tesalonicenses. Y aquí añade, les digo un secreto: no todos moriremos,
pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? Cuando Cristo vuelva, cuando Él venga a llevar a su iglesia en el arrebatamiento, en el rapto, y cuando venga a derramar el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 58? Permanezcan fuertes y constantes, trabajen para el Señor con entusiasmo, como dice la Nueva Traducción Viviente. Nada de lo que hacen para el Señor es inútil. No cae en costal roto, hermanos. Todo lo que haces para el reino de Dios tiene significado y tiene valor. Todo. Ese día maravilloso y glorioso para el hombre y la mujer de fe está llegando de manera muy rápida. Como yo les decía, ya no estamos en el inicio de las labores de parto. No, eso ya está avanzado. Está cada vez más y más fuerte las señales y los acontecimientos que nos señalan la venida de Cristo. Todas las señales que se han presentado hasta ahora apuntan a ese acontecimiento que nos permitirá estar para siempre con el Señor. Por eso, hermanos, animémonos, exhortemos a las personas que no están caminando correctamente, a las personas que se han alejado. Ore por ellos, anímenles, que regresen a los pies del Señor. Las cosas están muy adelantadas. Es tiempo de perdón, de salvación, de restauración, porque el Altísimo está buscando eso de todo su pueblo. Oremos, por favor. Amadísimo Dios de los cielos, Padre eterno, Dios bendito, venimos ante ti, Señor, para darte gracias, porque la salvación nuestra no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que la salvación depende exclusivamente de ti. Y el día está cercano cuando tú, Señor, vendrás a llevar lo que es tuyo. Y no pedirás permiso a nadie porque tú eres Dios. Vendrás a arrancar de raíz a todo tu pueblo para llevarlo a estar contigo, Señor. Vendrás como un ladrón en la noche, Señor. Y en ese día, los que estemos aquí con vida seremos transformados. Y los que hayan muerto en Cristo serán resucitados y transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Gracias, mi Dios y Señor, por esa promesa que tenemos. Porque sabemos, mi Dios, y entendemos que se están dando todas las cosas para que nosotros podamos ver eso, mi Señor. Gracias, mi Dios, porque son tantas, pero tantas las señales que se están cumpliendo, Señor, en nuestros días. Es asombroso, Señor, que la probabilidad de cumplimiento desde millones y millones de veces que se cumplieron nos están dando, Señor. Y gracias por ello, por tenernos por dignos de lo que estamos viendo, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, que luego que seas tú topando el corazón de las personas que se han alejado de ti, de las personas que se han endurecido, mi Dios, que han caído en pecado, Señor, habiendo sido hijos tuyos. Otros, mi Dios, que han escuchado el mensaje, pero que no quieren, porque piensan que no, que es una exageración. Topa y trae el convencimiento. Otros posiblemente, Señor, no tendrán en su vida y en sus planes el tomarte en cuenta a ti, Señor. El único que convence de existencia, de pecado, de justicia y juicio eres tú. Por eso, mi Dios, obra en sus mentes y en sus corazones, y que seas tú dando un nuevo nacimiento para que vengan a tus pies, mi Señor, y te conozcan al Rey, al Todopoderoso y Majestuoso, Señor. Gracias, mi Dios, por todos mis hermanos. Bendícelos grande y abundantemente. Te pedimos esto, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.